Bueno, hola, buenas tardes. Qué gusto que estén acá con nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a compartir un poquito acerca de lo que es la terapia de juego y la manera en que se tiene que evaluar, o qué es lo que se tiene que evaluar dentro de una terapia de juego. Primero, vamos a platicar acerca del concepto de la terapia de juego. La terapia de juego es un modelo terapéutico en realidad. Hola, Mati, dice que no se escucha bien. Eh, Buenas tardes, Mati. Buenas tardes, Dulce María. Por favor, confírmenme si ya me logran escuchar adecuadamente. Por favor, confírmenme para que yo continúe, sino para, bueno, ver qué podemos hacer. Ok, ya se escucha, perfecto. Entonces, continuamos acerca de qué es la terapia de juego. La terapia de juego en realidad es un modelo terapéutico establecido para niños, evidentemente, reconocido y es bastante efectivo para trabajar situaciones, sobre todo de estrés, y que han tenido un efecto observable en las pautas de desarrollo normal. Es decir, de repente existen muchas situaciones en los niños que les provocan situaciones de estrés. Entonces, la terapia de juego es ideal para trabajar con ellos porque a final de cuentas tenemos que entender que el lenguaje de un niño está dentro del juego, ¿no? O sea, es más fácil para un niño. Y entonces de repente vamos haciendo diferentes situaciones o diferentes cosas dentro de lo que es la terapia de juego. En mi caso yo la uso mucho para la parte de control de límites, por ejemplo, para la parte de control de reglas y normas sociales, pero de repente sí suele haber terapia de juego específica, por ejemplo, con areneros o para niños que han sido agredidos o que tienden a ser agresivos, ya sea por algún trastorno o por algún, por ejemplo, tipo de abuso, cualquier tipo de abuso, ¿no? Abuso físico o abuso sexual, etcétera. La terapia de juego también puede ser una terapia familiar, porque a final de cuentas hay que mostrarle a los papás la manera adecuada de cómo pueden trabajar esa parte con sus hijos. La terapia de juego utiliza el juego como medio natural de autoexpresión, experimentando de autoexpresión, experimentación y comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente sí es importante que los niños aprendan a comunicarse adecuadamente. Nosotros pensamos que porque tienen lenguaje, ya con eso podemos decir, ok, entonces ya el niño puede comunicar. Acuérdense que lenguaje y comunicación no es lo mismo. Tenemos que entender primero esa parte. Entonces, dentro de la terapia de juego podemos enseñar en realidad a nuestros hijos a comunicarse adecuadamente, a que logren decir aquello que no han podido decir y por lo cual tienen un estrés emocional o por lo cual tienen una angustia que entra dentro de una angustia, evidentemente, pues a nivel emocional, ¿no? Los niños de repente la realidad es que nosotros como adultos o a veces los papás no estamos acostumbrados y no estamos educados a, a enseñarle a nuestros hijos a tener un buen proceso emocional porque no les hablamos de emociones. Entonces, en la terapia de juego es importante que nosotros entendamos que de repente el experimentar diversas emociones no quiere decir que esté mal, porque los niños a veces tienen un concepto inadecuado de lo que son las emociones, o de que estar triste está mal, o estar enojado está mal, y dentro de la terapia de juego se enseña esa parte también, que no es malo tener enojo, tener tristeza o incluso estar frustrado, sino qué es lo que voy a hacer al respecto. Y solemos de repente tener muy en mente que los niños no pueden resolver ese tipo de cosas y evidentemente conforme a su edad nosotros tenemos que ir enseñando al niño a ser resolutivo, a ser una persona resolutiva para que entonces tengamos un adulto que sepa resolver adecuadamente los problemas y tenga no solamente una expresión emocional hacia el exterior adecuada, sino una autoexpresión emocional adecuada para con él. Jugando el niño aprende del mundo y de sus relaciones.
atrás del juego hay hay muchas teorías alrededor del juego. El juego no es únicamente para que el niño se divierta. Con el juego se aprenden habilidades sociales, con el juego se aprenden límites, con el juego se aprenden expresión de emociones, con el juego se aprenden incluso normas sociales, ¿no? Entonces, es una realidad esta parte de que el niño tiene que aprender a explorar las emociones, pero aprender a explorar los roles que le corresponden conforme a las diversas situaciones sociales en las que está desenvuelto, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el rol que tiene el niño en la familia, al rol que tiene el niño en la escuela, al rol que tiene el niño con los amigos, ¿no? Entonces, de repente, hay niños, por ejemplo, que dentro de la familia, aunque estén muy chiquititos, ya llevan un rol como de mamá o de papá con otros hermanitos, ¿no? Entonces, la terapia de juego precisamente es para eso, para que también el niño encuentre su rol dentro de su ambiente familiar o dentro de su ambiente escolar. La terapia de juego le brinda al niño la posibilidad de manifestar su historia personal. Hay veces que es muy difícil pensar, sobre todo siendo niños, pensar al respecto de nuestra historia personal. Y no solamente es, ¿cómo se llama? No solamente es ese tipo de historia personal, que evidentemente tenemos que empezar con eso, pero el niño tiene que aprender también como parte de sus expresiones emocionales, qué lo pone triste, por ejemplo, qué lo pone feliz, qué lo frustra, ¿no? Entonces, para que él aprenda a ser resolutivo, libere sentimientos, pero también libere parte de las frustraciones y así reducir vivencias dolorosas y atemorizantes, porque de repente existen diferentes técnicas dentro de la terapia de juego que son específicas para algunas situaciones, por ejemplo, para abuso sexual, incluso para intentos suicidas cuando son niños, porque sí pasan, ¿no? Entonces, de repente suele aparecer estrés y ansiedad a edades tempranas, sobre todo, por ejemplo, ahorita que que estamos dentro de esta pandemia, que de repente los niños están estresados de estar tanto tiempo encerrados. Entonces, el ir trabajando técnicas de, este, de terapia de juego con ellos que ayude a liberar esta parte, pues es bastante bueno. Buenas tardes, Ita, buenas tardes, Dulce, buenas tardes, Mati, qué bueno que están acá con nosotros. Entonces, bueno, seguimos. Si van teniendo alguna pregunta, pueden irme diciendo para que podamos ir aclarando un poquito acerca de las dudas que puedan ir teniendo con respecto a lo que estoy explicando. Existen varias personas, varios autores que que han trabajado esta parte de la terapia de juego. Una de ellas fue una psicoanalista que se llama Melanie Klein. Para ella el juego era una expresión simbólica de los conflictos y angustias del niño. Evidentemente, sí es importante Evidentemente, sí es importante que los niños entiendan que dentro de la expresión emocional que ellos puedan tener, tienen que ser expresiones emocionales adecuadas. ¿No? O sea, tenemos que llegar a las expresiones emocionales adecuadas. Entonces, a final de cuentas, una expresión simbólica de los conflictos y la angustia que tiene el niño es la mejor manera o la mejor herramienta que tenemos nosotros los psicólogos y que le vamos a mostrar también un poco a los papás de esta parte del juego, ¿no? Con decir expresión simbólica nos estamos refiriendo a que el niño simboliza literalmente o el niño también de repente tiende a imaginar o mediante el juego tener juegos imaginativos, juegos que representen algo, esa es una expresión simbólica, son juegos que representan algo y entonces en realidad nosotros como terapeutas trabajamos con una herramienta analítica, nosotros tenemos que aprender a analizar todas esas expresiones que nos van brindando los niños. Ella considera, esta autora, que el juego del niño, de la misma manera que sus comunicaciones verbadas eran asociaciones libres y utilizan el contenido simbólico de ambos con fines interpretativos. O sea, ¿qué quiere decir? Que únicamente no es jugar por jugar, sino que de repente la comunicación verbal que se da ahí también es importante que nosotros aprendamos esa parte, aprendamos a realmente escuchar lo que el niño está diciendo, ¿no? O sea, hay muchas frases al respecto
respecto, por ejemplo, una de las frases que siempre de repente nos dicen o de repente escuchamos por ahí es que los hijos son un reflejo de los padres y al final de cuentas así pasa, ¿no? Por ejemplo, en casas donde existe un abuso físico, una violencia doméstica, los niños tienden a repetirlo, a lo mejor con otros niños en su escuela, ¿no? Entonces, de repente tenemos que trabajar sobre de eso. Y existen casos más graves, por ejemplo, como de un abuso sexual o de intentos suicidas. Entonces, nosotros tenemos como psicólogos que aprender que este tipo de expresiones simbólicas dentro del juego nos van a servir para, a final de cuentas, trabajar eso. Y no solamente como psicólogos, es importante que lo aprendamos a conocer, por ejemplo, cuando son maestros o papás en casa. También otro autor menciona que el juego es una función de nuestro yo, es decir, de nuestra parte consciente. Y entonces empezamos a sincronizar procesos corporales, pero también procesos sociales, ¿no? Es decir, nosotros tendemos a ser bastante expresivos, algunas personas, por ejemplo, con esta parte corporal, pero también a final de cuentas nosotros tenemos que aprender a sincronizar nuestra parte corporal con nuestra parte social. El juego brinda eso, el juego tiene una función, acuérdense, comunicativa. Por eso es importante que, por ejemplo, si son terapeutas y trabajan con niños, que el juego tiene una función comunicativa y todo lo que nuestros niños no nos logren expresar verbalmente, el juego sí nos los puede brindar. A final de cuentas, el juego ayuda a expresar y posteriormente a resolver trastornos emocionales, conflictos y traumas. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, que así como el juego nos comunica, el juego también nos ayuda a ser resolutivos, ¿no? O sea, mediante el juego nosotros podemos brindar esa parte también, evidentemente con una guía terapéutica, pero el niño nosotros le podemos dar al niño esa herramienta para resolver sus conflictos y lograr como una disipación de los traumas que el niño pueda tener por diversas situaciones. Además, promueve el crecimiento y el desarrollo integral. Un niño que juega, un niño que juega socialmente con otros, un niño que convive mediante un juego simbólico con otros niños, tiene un conocimiento más amplio acerca de lo que es el mundo y acerca de lo que es la imaginación. La imaginación dentro del juego es muy importante, ¿no? Así como hablamos de juegos imaginativos, también podemos hablar, por ejemplo, de juegos de mesa. Yo también siempre recomiendo a las familias, jueguen también con este tipo de juegos de mesa. ¿Por qué? Porque los juegos de mesa no solamente son para pasar el rato, sino brindan mucho más allá, brindan, por ejemplo, que aprende a esperar el niño, partes, por ejemplo, de respetar turnos, etcétera, ¿no? Entonces, es todo un proceso incluso cognitivo, ¿no? Para que ellos puedan tener una interacción adecuada con sus semejantes, ¿no? De manera, pues, evidentemente adecuada. Ahora, es importante que nosotros conozcamos qué se evalúa, una de las cosas que nosotros podemos evaluar dentro de lo que es la terapia de juego. Podemos empezar a evaluar lo que son las defensas del niño, es decir, ¿qué herramientas tiene el niño para defenderse? No hablo de una defensa como física o algo así, sino más una parte emocional, ¿no? ¿Qué tantas defensas emocionales puede tener el niño dentro de estas situaciones que puede pasar de traumas a lo mejor o de algún trastorno emocional? La capacidad para tolerar la frustración, de repente hay niños que tienen muy baja tolerancia a la frustración, el nivel del desarrollo de esta parte del super yo. El super yo es un poco la parte moral, por ejemplo, qué desarrollo tiene con respecto a esta parte, fantasías y emociones, inquietudes, algunos temores. Hay chicos que llegan a terapia porque tienen demasiados temores a muchas cosas, ¿no? Entonces, el miedo es algo que también se puede trabajar en la terapia de juego. Comportamientos en general, por ejemplo, niveles de independencia y niveles de dependencia. Eso es muy importante. Hay niños que tienen un apego demasiado grande a sus papás o a mamá o a papá y que papá y mamá tampoco lo saben trabajar. Entonces, mediante el juego podemos tener una resolución a eso. O niveles de agresión incluso, rivalidades fraternas, como hacer frente a la competencia también. De repente, por ejemplo, en un divorcio, que papás están en pleitos, etcétera. Esta parte de terapia de juego puede ayudar a resolver un poco los miedos que puede producir esta parte dentro del niño.
Y bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, me las pueden ir haciendo. Voy a dar dos ejemplos rápidos acerca de dos estrategias que podemos, por ejemplo, trabajar. La primera es en grupo, es en realidad es una estrategia de integración, es una estrategia de integración dentro de un grupo. Puede ser, por ejemplo, que armemos equipos y que dentro de ese armar equipos nosotros le digamos a los niños, por ejemplo, ¿saben qué? No pueden hablar nada y les damos un pedazo como de rafia a cada niño y a la rafia, a cada una, amarramos un plumón y entonces ellos agarrando la rafia pueden ir como escribiendo sus nombres a ver qué tal sale. Y este juego precisamente ayuda a ver dentro de ese equipo, lo pueden hacer, por ejemplo, de manera que vaya pasando un equipo, un equipo, un equipo, o puede ser como si tienen varias personas que los puedan ayudar, para que vayan viendo por qué, porque ahí se va a ver qué niño es el líder, qué niño es el que sigue al líder, qué niños de repente suelen ser oposicionistas, o qué niños de repente tienden a tener ideas más creativas. No, o sea, no solamente es de integración, sino de aprender a observar los roles de los que les hablé hace rato. Sirve para también ver los roles que tiene cada niño dentro de un grupo, ¿no? Y por ejemplo, yo también trabajo esa parte de límites dentro de la conducta, de límites, normas, de reglas. Entonces, de repente hay niños o hay papás que tendieron a ser demasiado permisivos en su educación, entonces después ya no saben cómo el niño pueda tener como un acercamiento a los límites o no saben cómo ponerle un límite. Bueno, por ejemplo, de repente yo aquí veo si el niño, mediante un juego que se llama los opuestos, o sea, literalmente opuestos, por ejemplo, tú le dices blanco, negro, viejo, joven, así, y entonces mediante eso tú vas llevando al niño una actividad, porque obviamente no es como de le pones la actividad a que la escriba ya, sino tienes que ir llevándolo de tal manera que el niño vaya entendiendo que hay opuestos en la vida, hay cosas que pueden ser buenas, pero hay cosas que también pueden ser malas, o hay conductas adecuadas, o hay conductas inadecuadas. No, tú vas llevando el juego hacia eso, hasta entonces, hasta el momento en el que dentro de la terapia, o dentro de la sesión, o dentro de las sesiones que tú estás marcando, el niño pueda, los papás puedan hacerlo con el niño. No, entonces, bueno, vamos a ver algunos comentarios que ustedes me puedan dejar acá. Gracias por ver esta transmisión. También me gustaría comentarles que esto es de manera general de lo que hablamos en la terapia de juego. Es una manera muy rápida de hablar esta parte de la terapia de juego, pero si ustedes están interesados ya también como un poco más a profundidad acerca de qué se trabaja o qué podemos trabajar en terapia de juego, lo que son los conceptos, funciones de la terapia de juego, cómo evalúas, qué se evalúa, para en terapia de juego para enseñar límites y reglas, errores en la crianza, cómo es una sesión dentro de este curso. Yo les voy a enseñar cómo es una sesión de terapia de juego, proceso de psicoterapia de juego y algunos ejemplos. Incluye materiales, presentación y una constancia. Es el día 17 de octubre. A las 3 de la tarde, y tiene una inversión de 600 pesos. Para quien esté interesado puede mandar inbox a esta cuenta de Facebook. Y bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o algunas preguntas para que vayamos resolviendo algunas. ¿No? ¿Nadie tiene algunas preguntas, alguna duda? Les vuelvo a repetir, este es un curso, va a ser un curso ya más especializado. Vamos a brindar material, vamos a brindar contenido. Es un curso de 5 horas en donde ustedes pueden aprender cómo es la evolución en psicoterapia del juego, y no precisamente únicamente para psicólogos, sino para también maestros que quieran aplicar estrategias, porque yo voy a dar estrategias de cada una de cada uno de los ejemplos. A lo mejor un ejemplo en abuso, un ejemplo incluso, por ejemplo, yo he aplicado para niños con algún tipo de psicotrastorno infantil o algún trastorno del neurodesarrollo también, por ejemplo, en el TDAH, cómo ayuda esta parte, por ejemplo.
incluso la parte de desarrollar la parte imaginativa dentro del autismo, dentro de alguna otra situación que puedan tener, esta parte de la terapia de juego también ayuda mucho. Entonces, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí. También, por ejemplo, para las mamás que no sepan de repente cómo es adecuadamente poner límites en sus hijos, porque no se trata solamente de exigir o de ser impositivo con el niño o con la niña, sino también esta parte de aprender a poner unos límites adecuados sin necesidad de estarse confrontando todo el tiempo con los niños. Creo que nadie tiene preguntas, nadie tiene hasta ahora dudas. Recuerden que va a haber un curso de terapia de juego. Cualquier duda o pregunta al respecto del curso, quien esté interesado puede mandar inbox a esta cuenta. Y con mucho gusto nosotros le damos información. Va a ser el 17 de octubre. Bueno, pues les agradezco mucho el haber visto este live. Agradezco mucho la atención y bueno, cualquier, cualquier situación o cualquier cosa, pues estamos para servirles aquí en INIDI. Gracias.